Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández. Estamos viendo el ciclo de partidas de Víctor Korchnoi. Veremos ahora una interesante partida que sería la cuarta disputada en el match de verano Italia 1981, la lucha por el título mundial entre Víctor Korchnoi, el aspirante del Challenger, enfrentando al entonces campeón del mundo Anatoly Karpov. Esta partida fue disputada el 8 de octubre de 1981 y donde mencionaremos que obviamente que había mucha tensión en el ambiente, porque en ajedrez la faceta creadora no debe alejarse de la deportiva. La personalidad de un maestro debe ceñirse permanentemente de triunfo, son el estímulo natural, pero muchas veces hay ciertos otros factores externos que complotan para que el buen jugador pueda obtener un desempeño realmente extraordinario. Korchnoi arriba a una posición razonablemente buena, sin elementos de desequilibrio, misma cantidad de material, una columna abierta por donde a cada instante parece estar asomándose la nulidad. Es allí cuando sorprendentemente, inexplicablemente consigue un extraño plan con una alejada meta: atacar a toda chance. Este espejismo en la mente del desafiante más se parece a la reacción de un boxeador que ha recibido una buena paliza en los 2 rounds anteriores y después la calma de la lucha lo enajena. La tarea del espadachín es simple. La fiera embravecida se ve todo de un mismo color. Llega el golpe maestro, destructor en el centro del tablero y no por la columna de torre por donde Víctor Korchnoi imaginó que sus huestes avanzarían. El juego tiene dos partes muy definidas. En la primera, hasta el movimiento 23, la posición es equivalente. La defensa Petrov, herencia a la vieja guardia rusa, abre las puertas para una simplificación como la variante del cambio de la defensa francesa. No es nada fácil establecer un equilibrio absoluto. La toma de posiciones expectante debe ser cuidadosamente calculada. El campeón provoca el avance de peones en el ala de dama, que aunque no podríamos calificarlos como errores en una posición seca, son como una lejana lucecita para sus esperanzas. Con F6, la movida 23 de las negras es otra pequeña ayudita que recibe el blanco, especialmente porque con sus maniobras trata de provocar esos avances que, si bien es cierto, pueden en un momento servir para abrir brecha, en la mayoría de los casos engendran debilidades. El maestro François-André Danican-Philidor, el mejor jugador de su época en el siglo XVII, considerado campeón del mundo, estableció reglas fundamentales para el conocimiento del ajedrez, y en una de ellas sentenciosamente afirmaba: los peones son el alma del juego. Con cuánto cuidado deben jugarse, hasta por la simpleza de que es la única pieza que no puede retroceder. Hasta el movimiento 23 la contienda tiene un buen nivel, pero después llegan los enredos y errores de Víctor Korchnoi. Cambia, parece otro jugador. La ruptura de imaginario ataque con H5 falla en su planificación porque no hay nada que lo justifique. El cambio de torres en el primer paso que da Karpov es el primer paso que da Karpov para obligar a que el juego se desarrolle en el sector que prefiere. Amenaza aquí y allá y se multiplican tanto los ataques que Korchnoi no los puede parar. He decidido presentar esta partida porque es una hermosa partida de aprovechamiento de debilidades, donde el aspirante pudo obtener el empate, pero sin embargo equivocó el camino y se aprende mucho de los errores. Por lo tanto, la comentamos a continuación. Karpov inicia el juego con E4, Korchnoi contesta con E5, caballo F3, caballo F6. El desafiante adopta la defensa Petrov, ya que la variante berlinesa del Ruy López en la segunda partida sufrió un serio revés. Mencionaremos rápidamente a qué corresponde la defensa berlinesa. Apertura Ruy López y ahora el negro juega caballo F6. Tenemos caballo F6, la defensa rusa. El único antecedente sobre la jugada que se ha realizado debe buscarse en el match por la candidatura entre ambos rivales disputado en Moscú el año 1974. Parece un acierto psicológico, ya que el campeón no ha tenido buenos resultados enfrentando esa defensa. Caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5, alfil D3, alfil E7, enroque corto, caballo C6.
Cornoy sigue los lineamientos de su partida en el mencionado match de 1974. La jugada que acaba de realizar impide la fuerte continuación de las blancas. Nos referimos a esta jugada por la fuerte respuesta caballo B4, perdiendo el alfil o obligándolo a retroceder y quedando no muy bien en plena apertura. Una alternativa es la jugada caballo D6, pero Cornoy jugó caballo C6, torre E1. Ya hemos mencionado que C4 se refuta con caballo B4, torre 1, alfil F5. Bien, vamos a volver a torre E1. Esta posición fue alcanzada en la sexta partida del match de Moscú en 1974, el final de la candidatura. Primer match entre ambos adversarios. En esa oportunidad el negro trató de forzar el juego, pero Karpov refutó espléndidamente la osadía de las negras. El desarrollo de esta partida, más adelante lo vamos a mostrar, siguió con esta jugada. Alfil G4 en vez de alfil F5, que es la jugada que hace Víctor Cornoy. Para el presente match, el desafiante propone un desarrollo de perfiles diferentes. Alfil B5, necesario para desarrollarse. Con la jugada caballo B a D2, no era muy buena debido a la siguiente continuación. Caballo por D7, dama por D2, sí. Alfil por F5, viene caballo por F3 con ventaja de las negras. Dama por D2 y alfil por D3 sin problemas para el negro. La evolución del texto, aunque implica una pérdida de tiempo, lucha por el dominio del apostadero en la casilla E5. El negro debe extremar la cautela para no quedar inferior. Alfil F6, buena jugada. Una buena solución que obligó al campeón a una larga meditación. El negro no encuentra dificultades en mantener el equilibrio. Caballo B a D2, enroque corto, caballo F1, caballo E7, C3, caballo G6. Debería haberse considerado la siguiente continuación: C6, alfil D3, caballo D6, evitando el posterior debilitamiento del flanco de dama, como se produjo en la partida. Caballo G6, alfil D3, caballo D6, alfil por F5, caballo por F5, dama B3, B6. Una jugada desagradable, no obstante, el problema es mínimo. Dama B5, A6, provocando debilidades. Dama D3, dama D7, caballo G3, hay que sacar ese caballo, caballo por G3, H por G3, A5, para sacar el peón de la mira del blanco y poder movilizar la torre A o la torre de dama. Pero valía la pena considerar la siguiente jugada, H6, que impedía el cambio que sigue, ya que por el color de los peones centrales el alfil negro es estratégicamente más importante que su colega blanco. Alfil G5, buena jugada. Alfil por G5, caballo por G5, torre F a E8, con lo que se consagra la absoluta igualdad. Es hora de ofrecer el empate, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? B3. A pesar del poco interés que ofrece la posición, resulta lesionador observar cómo maniobra el entonces campeón del mundo en un campo estéril. La jugada realizada prepara un eventual avance que se hará en el momento oportuno. Torre A D8, caballo F3, F6. Esto fue criticado, pero estratégicamente no implica un problema demasiado importante. Caballo D2. El caballo estaba demasiado controlado y se moviliza de inmediato.
A Karpov no le gustaban las piezas pasivas. Rey F7, caballo F1, y acá viene el cambio radical en la partida. H5. Es una mala jugada. Esto ahora parece más adecuado, ¿no es cierto?, encarar una simplificación de la siguiente manera: torre por E1, torre por E1 y torre E8, frente a lo cual muy poco quedaría por ensayar. Ahora, en cambio, esta jugada, en apariencia positiva como acción táctica en la columna H, ofrece puntos débiles que serán aprovechados por el bando blanco. Torre por E8, buena jugada. Primer paso, disminuir la fuerza del adversario para que la acción en la columna no sea importante. Torre por E8, dama F3. Segundo paso, pasar las piezas con radiación sobre el centro y el ala de rey. Torre H8. Triste necesidad, ya que la jugada H4 era contestado simplemente con G4 con muy buena posición de las blancas. Torre H8, caballo E3, caballo E7, torre E1. Tercer paso, quedarse con la columna que se había abandonado provisoriamente. El negro sufre alguna incomodidad. G6, dama F4, otra hermosa jugada. Presiona las dos diagonales negras y finalmente obligará a una expansión del ala de rey del negro. Rey G7, G4. Buena jugada, asumiendo la iniciativa. La amenaza G5 es estratégicamente devastadora. Lo que sigue es obligatorio. G5, dama F3. Engañoso hubiese sido jugar caballo F5 por la extraordinaria respuesta rey F7. Pues tenemos G5, dama F3, H por G5. Esto ahora también es obligado, pues si H4 venía simplemente caballo F5 jaque, caballo por F5, dama por F5, dama por F5, G por F5, rey F5, F7, torre E6, con clara ventaja en el final de partida. Por lo tanto, H por G4, caballo por G4, dama D6. Otro error. Defensa activa que resultará fuertemente contraproducente. Era indispensable aceptar los peligros de la posición y defenderse pasivamente con torre F8, sin modificar todavía la sólida estructura de peones. G3, C6, C4. Magnífica. La ruptura desequilibrante en el momento justo, pero prevista y preparada 13 jugadas antes. ¿Se acuerdan? Lo comentamos en la movida 22 de las blancas, cuando jugó B3. Y estamos en la movida 35 en este minuto. C4. Amenaza a ganar con C5. El apuro de tiempo del negro es un condicionamiento adicional, bien aprovechado por Karpov. F5. Otro error. Jugada conceptualmente absurda y solo explicable en Kornoy por las circunstancias especiales. Era todavía posible haber jugado torre F8 sin despilfarrar la capacidad defensiva del sector del rey. Esa era la jugada correcta. Ahora sigue un aprovechamiento ejemplar de la situación por parte del entonces campeón del mundo, quien no da cuartel. Dama E3. Caballo G6. C5.
dama de 8. En caso de producirse los cambios en C5, se abriría peligrosamente la gran diagonal negra sobre el rey. Caballo E5. B por C5. Caballo por C6. Buena jugada. Dama F6. Dama E6. Bonita movida. C por D4. Dama por D5. Con notable precisión, Karpov se asegura el triunfo. Es conveniente conservar las damas estando el rey contrario tan expuesto. El negro no pudo cambiar las damas antes porque el final era sin esperanza. En efecto, la sobreexpansión de los peones negros es castigada pues las piezas adversarias penetran y el ataque por la retaguardia no tiene defensa alguna. La partida se suspendió en este momento y nada puede hacer el negro para evitar la derrota. Sorprendió que se presentara al día siguiente Cornwall a continuar una lucha que tenía un final conocido. D3. La jugada secreta, única que evitaba una inmediata captura de material. Ahora el análisis del equipo soviético se pone en marcha. Quiero recordar que en esa época las partidas se suspendían, después de las 40 movidas, y se reanudaban al día siguiente, y el rival hacía lo que se llama la famosa jugada secreta. El fiscal se acercaba, abría el sobre y veía la jugada que estaba escrita. Si estaba escrita correctamente, se proseguía con la partida. Hoy en día no hay partidas suspendidas. ¿Por qué? Usted se preguntará. Por los efectos de la ayuda electrónica, los medios, ha avanzado mucho la tecnología, y para evitar que en esa época realmente, podríamos decir, eran dos mentes enfrentándose, y de alguna manera, claro, los campeonatos del mundo tenían ayudantes que ayudaban, pero hoy en día está plagado de análisis, de ayuda externa por programas especiales de computadoras, digamos, que ayudan a obtener las mejores jugadas, programas muy especiales. Entonces, para evitar cualquier suspicacia, se encontró que lo más lógico, por ejemplo, las partidas no duran más de 1 hora y media, o sea, 90 minutos. Y las partidas ahora han ido en declive, es decir, a menos tiempo. Por eso los campeonatos del mundo ahora se juegan todos contra todos por sistema eliminatorio, hasta que al final queda un solo rival que logra aflorar de estas competiciones. Incluso los matches se definen por sistemas de partidas relámpago a 5 minutos. Es increíble, pero lo de antes a mí me gustaba un poquito más. Pero bueno, los tiempos cambian. Tenemos ahora que Karpov juega dama 7 dama, jaque, dama F7, tanto rey G8 como caballo E7 jaque, caballo por E7, dama E8 jaque, dama F8, torre por E7 o rey H6, torre E6, no ofrecían ningún tipo de resistencia para las negras. Hoy tenemos dama F7 y ahora una hermosa jugada, caballo E7. La sencilla dama por D3 no justificaría un equipo de análisis tan lujoso como el que disponía el campeón del mundo. La continuación es más sofisticada, pero muy contundente, ya que está respaldada por un serio trabajo de laboratorio. Este caballo E7. Rey H7. Usted se preguntará, ¿y qué pasaba si hubiese jugado D2 molestando? Hubiese venido esta hermosa continuación. Caballo por F5 jaque. Si rey F8, dama de 8 lleva al mate. Y si rey F6, dama de 4 jaque, rey por F5, G4 mate. Bonita línea. Rey H7, rey G2, torre E8, torre H1 jaque, caballo H4 jaque, G por H4, dama por E7. Triste necesidad, ya que si torre por E7, venía B por G5 jaque, rey G6, dama de 6 jaque, torre E6, torre H6 y se acaba todo.
Entonces tenemos dama por E7, dama por F5 jaque, rey G7, H por G5, dama B7 jaque, F3, y se ve muy peligroso lo de las negras, pero realmente no tiene destino. Es impresionante también la sangre fría de Karpov. Torre E2 jaque, rey F1, rey G8, dama por D3, torre E6, dama D8, rey G7, dama D4 y abandonan las negras porque las pérdidas son cuantiosas. ¿Ah? Una buena refutación de Karpov del intento negro de forzar el juego. Inexplicablemente, ambición del desafiante, pues la situación no ofrecía perspectiva. Es muy posible que el estado del score haya influido en la peligrosa decisión de Kornoy de buscar a ultranza la victoria. Espero que les haya gustado esta hermosa partida con una derrota del aspirante Kornoy, pero es bueno ver tanto la parte cuando uno gana como la derrota, y curiosamente se aprende más de las derrotas que de las victorias. Muchas gracias, nos veremos pronto.